Bien, entonces, 2 de diciembre comenzamos nuestro capítulo 11 de Baikra, Levítico, en el versículo 4. Estábamos repasando un poquito lo que vimos la semana pasada de Kashut, y creo que no les dije, o no recordé, tal vez sí, cuál es el opuesto de la palabra kasher. La comida es kasher o no es no kasher. Hay una palabra. Taref. Taref. Exactamente. O kasher o taref. Esa es la distinción que se hace. Cuando escuchen la palabra taref, se refiere a eso exactamente. Entonces, voy a compartir la pantalla. Vimos las restricciones de los animales: pezuña partida o hendida y rumiante. Esas son las condiciones para que sea kasher. Empero este no comeréis. Entre los que rumian o los que tienen pezuña partida, el camello, pues les es rumiante, empero no tiene pezuña partida. ¿Se acuerdan que les dije que los animales todos se ve de afuera que no son kasher? No tienen la pezuña partida, entonces ya sabés que no es kasher. Y el lamán, porque es rumiante, empero no tiene pezuña partida, es impuro. Y la liebre, lo mismo. Y el cerdo. Bueno, no sé qué pasó. Y el cerdo, porque tiene la pezuña partida, empero no es rumiante. Por lo tanto, como les dije, todos los demás son rumiantes, pero no tienen la pezuña partida, no es un problema. El cerdo tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. Esto es lo que hablábamos en el encuentro pasado respecto a qué puede significar el tema del cerdo. Bien. 8. De su carne no comeréis, ni sus cadáveres tocaréis, impuros son para vosotros. Sí, gracias. Esto es lo que hace a la idea de que nadie puede beneficiarse, ni comerciar, ni vender los animales que no son kasher. Si alguna vez escucharon, quizás, en algunos kibutzim de Israel que crían chanchos o cerdos, los ponen, dicen algunas leyendas, sobre tarimas para que no toquen el suelo de Israel. La verdad es que no pueden tocar el suelo de Israel. No podés beneficiarte vos, ni faenar, ni matar, ni vender estos animales no kasher. Esta es la restricción que tiene el pueblo de Israel. Entonces, quien quiera observar la halajá, quien quiera ser cumplidor de estas restricciones, no puede dedicarse a vender chanchos, cerdos. Aunque uno dice, no, yo no lo como, pero comercio con ellos. Eso es lo que este versículo viene a agregar. No solamente no los comes, sino que además no podés tocarlos y son impuros para vos. Esto podréis comer de entre todos los que están en las aguas. Todo el que tiene aletas y escamas, en las aguas, en los mares o en los ríos, ellos podréis comer. Entonces dejamos la categoría de estos animales, llamados así por los rabinos, y pasamos a los peces. Y los peces tienen que tener aletas y escamas. O sea, ¿qué peces conocidos nos quedan afuera? Tiburón. Tiburón, algo un poco más habitual de comer. Los largos, espera un momentito, ¿cómo los llaman? Todos los moluscos, langostinos, camarones. Camares. Tal cual. Todos los langostinos, calamares, todos Los crustáceos. los mariscos no se pueden. La centolla no se puede. No. La langosta no se puede. El pulpo tampoco. Y no se pueden las rabas, y no se pueden el canicama. Aunque hay canicama kasher, el canicama habitual, el que se compra en cualquier lugar, está impregnado de diferentes pescados para que tome ese aroma y ese color, y algunos de los que ponen en ese proceso no son kasher. Pero hay algunos que tienen sellito de kasher. Por eso aclaré.
Dije, el canicama comprado en cualquier lugar es el que no se puede. Hay canicama kasher porque es simplemente tener cuidado con qué lo preparás, pero además, en los últimos años yo encontré en alguna fiesta kasher incluso langostinos kasher, que no son langostinos, pero están como imitándolos. Entonces, hay como algunas variantes modernas en estas cosas, pero mariscos no son kasher. ¿Podemos seguir asistiendo a clases? Vos decís, los que no comen kasher. Yo no pregunté nada respecto a qué mitzvot cumplen y cuál no, pero si tuviera que ser una exigencia para venir a clase de las mitzvot, elegiría tzedakah, no kashrut. Pero bueno, no importa. Hay un tipo de langosta que es kasher, es correcto. Hay alguna langosta que se puede, no conozco las diferencias, no sé nada, nunca en mi vida comí langosta y no sé cuál es la diferencia, pero sí escuché que hay alguna que se puede comer. Bien. En España sí. el canicama se llama palitos de cangrejo. ¿Y el cangrejo se puede comer? No, el cangrejo tampoco. No. Bien, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con aletas, con rumiante y pezuña partida. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay que hacer kasher por dentro y por fuera? Y se tiene que... Bueno, ¿por qué aletas y escamas? ¿Qué podemos aprender de la restricción de que un pez debe tener aletas y escamas? Las aletas... ¿Cómo? Por nadar y porque no está arrastrándose en el piso del mar. Pero eso explicaría las aletas. ¿Y las sin aletas no sé nada. No, ¿y las escamas? I don't know. Bueno, Cero. linda explicación que a mí me gusta mucho, que dice lo siguiente. Las aletas son las que te permiten avanzar. ¿Sí? Vos nadás con aletas y gracias a ellas podés progresar o avanzar en la vida. Las escamas es lo que te recubre y te protege. Entonces, hay personas, hay gente que va para adelante, avanza, no importa si se golpea, no importa, lo importante es avanzar, solo usa aletas. Quiere llegar lo más rápido posible y si en el camino se pega golpes, no le importa. Y hay gente que por cuidarse no sale de la casa, no avanza, no crece. No, esperá, cuidado, mirá si le sale mal, no, mirá si llueve, no, mirá si... Y hay gente que solo se protege. Entonces, la enseñanza, dicen estos rabinos que interpretan esta restricción, es que en la vida tenés que lograr un equilibrio entre las dos cosas. Tenés que poder avanzar mientras te cuidás. Tenés que poder cuidarte sin quedarte, sin estancarte. Hay que lograr un equilibrio. Ni una cosa sola, ni la otra. Por eso no es kasher si solo tiene aletas, o no es kasher si solo tiene escamas. Tenés que tener las dos cosas en la vida. Deseo de crecer, de avanzar, de ir, y también cuidado de lo que haces y protección a lo que te enfrentas. Así que esa es la explicación que más me gusta a mí de esta restricción. Igual ya cuando terminemos vamos a ver algo más general, pero en principio esa es una posible explicación de por qué aletas y escamas. 11. Abominable será para vosotros, de su carne no podréis comer y su cadáver abominaréis. No leí nada. No leí el 10. Empero todo el que no tiene aletas y escamas, en los mares y en los ríos, de todo lo que pulula en las aguas y de todo lo que vive en las aguas, abominable será para vosotros. Y abominables serán para vosotros, de su carne no podréis comer y su cadáver abominaréis. Igual que con el otro caso, no tenemos posibilidades de beneficiarnos, de comerciar con los peces no kasher. Todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas, abominables para vosotros. Empero,
A estos abominaréis entre las aves. No podrán ser comidas, abominación son el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, el halcón en todas especies, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamán, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Todo bicho alado que anda sobre 4 patas, abominable es para vosotros. Y entonces tenemos acá establecidos los 3 tipos de alimentos. Carnes rojas, carnes blancas, las aves, o peces. Esas son las 3 clases de alimentos. Primero vimos la restricción de las carnes rojas. Pezuña partida y rumiante. La restricción de las carnes de los peces, perdón, aletas y escamas. Y ahora de lo que nosotros llamamos a veces carnes blancas, que son las aves. ¿Y qué es lo que da? Una lista, no da una regla. A diferencia de las demás especies, en las aves no hay una regla, hay una lista. Entonces los rabinos intentaron encontrar la regla atrás de la lista. Y decidieron que no se pueden las aves de rapiña, las que comen carne, las que con sus garras atrapan. Y entonces esa es la regla. Y dentro de las aves, acá hay un montón de ejemplos. Yo me imagino que ustedes se mueren de ganas de comer, por ejemplo, somormujos. Eso. Me imagino que se privarán de eso, que cuando van a los mejores restaurantes del mundo, que sirven siempre eso de entrada, dirán que no, para seguir viendo esta clase, porque si no se quedan afuera con Tomás de esta clase. Ahí está el listado de un montón de aves que no conocemos y de otras que sí, y la respuesta hoy es, se puede comer pollo. No, un poco más. Pero Pollo, pavo, pavita para Thanksgiving. Claro, el pavo se puede, el pavo es kasher. Bueno, Pero podréis comer de todos los bichos alados que andan sobre 4 patas, el que tiene zancos por sobre sus patas para saltar sobre ellos sobre la tierra. Ah, acá debe estar el tema de la langosta, ¿no? De ellos, sí. estos podréis comer, el arbé en todas especies, el solam en todas especies, el jargol en todas especies, el jagag en todas especies, pero todo bicho alado que tiene 4 patas abominables para vosotros, y por estos seréis impuro todo aquel que tocare de su cadáver para ser impuro hasta la tarde. Y todo aquel que levantare su cadáver habrá de lavar sus ropas y para ser impuro hasta la tarde. Muy bien. Con esto tenemos un primer pantallazo. Sí, Claudio. Una vez me explicaron que hay una clase de langosta que tiene unas manchas naranjas debajo, que son las únicas langostas que están fuera de lo que no es kasher. Pero era muy específico las características, algo muy raro era. Exóticas. No, pero creo que hay una langosta de agua y una langosta de tierra. Y la de tierra es la que se puede comer y la de agua es la que nombraron antes que no se podía. Sí, bueno, pero es especial, no es la común, sino que tiene unas manchas naranjas abajo, ciertas características físicas que son muy raras. Sí, porque quiero que sepan que el primer conflicto que tienen estas cosas es traducir los nombres. Aparecen nombres que nadie sabe qué son esos nombres, que los rabinos tienen que deducir y llegar a conclusiones de cuáles son. Por eso es que lo que tenemos hoy es un sistema de kashrut que se establece en el Talmud y que enumera los animales y que los explica y que da los detalles, y que eso es lo que seguimos. No tal cual es la Torá, que a veces es más complejo y entender y comprender con nombres que tal vez desaparecieron o que se fueron transformando con el tiempo, y entonces fue dificultoso. Pero el Talmud lo explica más claramente, y hoy es más sencillo todo esto porque uno sabe dónde comprar las cosas. El camino más fácil es preguntarle al rabino. Sí, el camino más fácil es ir a un negocio kasher. Pero vamos a ver algunas cosas agregadas a todo esto. Nosotros dijimos que hay un
conjunto llamado carnes rojas o animales. Y vimos que hay permitidos y no permitidos. A eso los rabinos del Talmud le van a agregar algo más que es muy importante tener en cuenta. Y es la forma en la que se mata a esos animales. Que no es un tema menor. Es súper importante y esto hace a la kashrut de estos alimentos. El proceso de matar a esos animales y a las aves, o sea, a las carnes rojas y a las carnes blancas, no a los pescados o a los peces, solo a las carnes, hace falta una profesión, una persona que se reciba para poder faenar a esos animales, se llama Shohet. muy bien. Shohet. Shohet. Acuérdense que hay 3 profesiones judías que se suenan igual. Moel, Sofer, Shohet. Ahora, nunca te equivoques. Y quieres un Sofer y llames un Moel. No te lo recomiendo. Pero bueno, estén atentos. Entonces, el Shohet es la persona que se encarga de la faena de los animales, es la única que está habilitada para hacer. Entonces, el proceso de esa matanza de ese animal es tomar un cuchillo y que esté perfectamente afilado. La primera tarea del shohet es revisar que el cuchillo no tenga ninguna rugosidad, que no haya ninguna parte que no sea una hoja perfecta de filo. ¿Por qué? Porque cuando va a hacer el corte del animal, si el filo no es perfecto, duele más. Para que lo entiendan alguna vez en ejemplo concreto, bien gráfico, tal vez a alguna vez les pasó que se cortaban con una gilet. Si vos te cortás con una gilet que está súper afilada y no tiene ninguna rugosidad, ni te das cuenta. Al rato te empieza a arder o ves la sangre y dices, uy, ¿qué me pasó? Pero si estás distraído y no mirás, no te duele. En cambio, si la hoja, en lugar de ser como una gilet, que es bien finita y bien afilada, es una hoja gruesa, te va a redoler. Es como la inyección. Si vos te das una vacuna con una inyección bien finita, ni la sentís, depende de quién sea el que te vacuna. Cuando te vacuna el gobierno siempre lo sentís. Pero si si la aguja es más gruesa, la vas a sentir mucho más. Entonces, lo primero que mira el shohet es que el cuchillo esté completamente afilado. Y el segundo es buscar la yugular del animal y hacer un corte en la yugular. Según los rabinos estudiaron después, y esto tiene bastante asidero en los especialistas, es el sistema en el que el animal menos sufre. Porque cuando se da cuenta que le hicieron un corte, ya está ahogado. Es el lugar por donde más rápido se ahoga, donde más rápido pierde la sangre y donde menos dolor experimenta. Entonces se estableció que ese es el sistema de faenar animales. Que si alguna vez vieron algún frigorífico no kasher, es desagradable, van por un lugar con un palazo en la cabeza para medio dormir, despiertan vivas, las cuelgan de las patas y después las degüellan. Es una cosa espantosa. Y por eso me parece muy importante resaltar acá por lo menos 2 o 3 cosas del valor de kashrut. El primero es que con la tecnología que tenían en ese momento, encontraron el sistema de menor dolor para el animal. Eso es desarrollar empatía con el animal y tratar de que sufra lo menos posible. Pero hay algo más importante. Y esto hay estadísticas que lo prueban. Cuando vos constituís una sociedad y el sistema para hacer la carne, para faenar, es cruel, la gente que trabaja en esos lugares es más violenta. No hay duda. Si tu trabajo es todos los días ver cómo le pegan palazos a las vacas y pasar el cuchillo para degollarlo
en forma brutal y trabajás de eso y estás en ese lugar, o tu trabajo es después juntar toda la sangre que cayó ahí, estás en contacto con la violencia. Y hay estadísticas hechas a nivel mundial de los índices de violencia de la gente que trabaja en estas cosas y son más altos que la población media. En cambio, si vos sos un yohet, que es un título de honor, y tenés que estudiar un montón para ser yohet, es un trabajo prestigioso y de erudición, y ejercés esto con el cuidado de un cirujano, no despertás esos índices de violencia. O sea que el sistema de kasher, de matar animales, está pensado, no digo que sea perfecto, está pensado, por un lado, para que el animal sufra lo menos posible. Pero por otro lado, para que quien tiene que trabajar de esto todos los días esté lo menos expuesto a la violencia. Entonces, amigos, yo les diría que un derivado de kashrut es que en nuestra vida no estemos expuestos a violencia. Que cuando haya violencia a nuestro alrededor, nos corramos, nos vayamos, no seamos parte. Cuando digo violencia, es maltrato, grito, agresión. ¿No? Si en nuestro ámbito cotidiano hay violencia, nos va a terminar afectando a nosotros también. Entonces, creo que kashrut tiene esas implicancias. Espero que tengo unos chats. Yo fui con el colegio, me imagino, Anita, algún frigorífico, pierde la conciencia, entonces no debería doler. No, Ernesto, yo lo vi esto en persona. No siempre funciona perfecto el golpe. A veces quedan un poco despiertas, un poco atontadas. No es que el golpe es preciso, perfecto y les quita a todas. Y acá dice Anita, después me dice vegetariana, así que confirmo que habrá hecho referencia a eso. Entonces le cuento a Anita y a todos una interpretación de todo esto de la Torá que a mí me gusta mucho. La Torá cuenta en el inicio, tengo acá el sol que me pega en la cara, me está matando. La Torá cuenta en el inicio que el hombre era vegetariano. ¿Se acuerdan? Adán y Eva los fueron puestos en el Gan Eden y lo que podían comer eran las frutas y las verduras que crecían allí. Sencillamente eso se llama ser vegetariano. No podía comer ni carne, ni ave, ni peces. Cuando salen del arca, después del diluvio, 10 generaciones después, aparece en la Torá el permiso de comer estas carnes. Es decir, que los rabinos interpretan que comer carne fue una concesión posterior porque vio que el hombre le era difícil, pero que el ideal es el que Anita mencionó recién. El ideal de la Torá es que el hombre o la mujer sean vegetarianos. Y como entiende que nos es a todos difíciles, o a muchos les resulta muy difícil, pone kashrut. ¿Y kashrut qué es? Es un camino intermedio entre ser vegetariano y poder comer carne. ¿Por qué? Les voy a contar en la práctica cómo funciona en mi vida y van a ver que es muy habitual. Como hay restricciones de carne, de aves y de peces, como hay restricciones, uno baja la cantidad que come. Yo como kasher desde que tengo 16 años. Crecí en una casa en donde no se comía kasher. Y yo pedí comer kasher en mi casa y mis padres no cambiaron su comida. Me hicieron carne kasher a mí, pero ellos comían igual. Cuando yo era chico, comía carne 3, 4, 5 veces por semana. Cuando empecé a comer kasher, como carne con suerte una vez por semana. Porque es distinto, hay que ir a comprarla, hay que prepararla, hay que tener cuidado. Hay tantas restricciones alrededor de esto que uno baja la ingesta de carne y creo que es, en el fondo, alguno de los derivados de esta kashrut. Sí, Ernesto. Sí, yo te quería preguntar lo de la violencia, ¿viste? Porque es un tema también. Cuando vos presenciás violencia, a mí me resulta, o me imagino que es muy difícil también callarse, ¿viste? O no sé, no digo violentarte vos, pero sí poder devolver algo, poder decir algo como para decir, no estoy de acuerdo, no sé, a ver qué pensás.
es tal cual lo que vos decís. Hay otro lugar de la Torá que dice Al ta'amod al dam reja, La violencia trae violencia. que significa no te quedes parado frente a la sangre que derraman de tu prójimo. Que no se toma solamente literal, sino que se toma en todos los sentidos. Entonces el Talmud explica que si hay alguien que está sufriendo, vos no podés quedarte parado y no hacer nada. Cuando alguien está siendo víctima de violencia, estás obligado a ayudar, no a volverte violento. Tendrás que hacer la denuncia a la policía, tendrás que involucrarte de la manera que uno pueda. Uno no contesta violencia con violencia, pero tampoco puede quedarse mirando de lejos. Correcto. Con el famoso Correcto. eslogan de nuestro país, el famoso no te metas. Correcto. Listo, gracias. Sí, sin duda que esa es la costumbre. Yo acá hablaba en general de esto de que a veces uno, no sé, está en un trabajo o está en un ámbito social o está en un círculo donde se ejerce violencia, pero ya no esa violencia física en la que tenés que involucrar, sino que gente que está acostumbrada a gritar, gente que está acostumbrada a insultar, a matar, y uno tiene que estar expuesto a eso, porque te cambia. Les voy a contar un ejemplo personal de esto en mi vida, sencillo, pero puede servir. Yo me fui con mi mujer y mi bebé de 3 meses en el 2001, octubre de 2001, a Israel a vivir un año. Ese año fue el que terminé mis estudios rabínicos y me recibí allá en Israel. Como ustedes me conocerán, y cuando era más chico todavía, soy una persona tranquila, bastante pacífica. Pucci es un amor, es un pan de Dios. No creo que nunca ninguno de ustedes los haya escuchado gritar. Somos, salvo, me grita a mí en privado, pero no en público. Entonces, la verdad que somos bastante tranquilos dos. Llegamos a Israel y la sociedad israelí es violenta. No violenta agresiva, pero es una sociedad que grita. No es una sociedad que... Hablan en voz alta. Hablan en voz alta, está bien. Entonces, Son sordos. estuvimos algunas semanas allí transitando los primeros pasos por la tierra prometida, la tierra de la Torá, la tierra de los valores, los principios, y de repente, no sé, habrá pasado un mes y medio, y nos miramos y decimos, ¿por qué nos estamos gritando tanto? O sea, te mimetizás con la sociedad en la que estás, te influye, te impacta. Entonces, obviamente, cuando uno toma conciencia de eso, digamos, lo pones en palabras y decís, bueno, ayudémonos a que si en algún momento volvemos a pasar a caer en lo mismo, juntos nos recordemos este momento. Entonces, nada, fue un ejemplo de mi vida en la que viví directamente cómo eso no es la violencia que estamos hablando, ¿no? Pero es un ejemplo de cuando el que está alrededor tuyo grita y es común y estás inmerso en eso, vos también gritas. Termina siendo parte del contagio o de la influencia del entorno. Acá tenemos bueno, este es un mensaje directo, se podría hacer un paralelismo entre la salida del arca y el tema de Viven en la cordillera de los Andes. Bueno, me imagino que en uno es bastante más crudo que el otro. ¿No, Tomás? Pero, perdón, es la necesidad, es la supervivencia, por eso te lo daba. No, pero en Vive se comieron personas. Claro, pero el tema es si se justifica o no, y era la única forma de sobrevivir. No, pero la diferencia, estoy de acuerdo, pero la diferencia es que frente a una tragedia y frente a una emergencia donde tu vida está en juego, comieron carne humana únicamente en esos días. Después volvieron a la vida normal. El permiso cuando salimos del arca fue que a partir de ahora se puede comer carne de animal. Era una nueva regla de vida cotidiana, no era una emergencia. No es que permitieron vos decís que permitieron la carne porque cuando salieron no había vegetales ni frutas. Claro. Pero no lo puso la Torá en esos términos. Okay. De hecho, acá estás en Baikra, 3 libros después, y ya en el desierto, y sigue permitiéndote comer carne. Por eso, ahora entendí el paralelismo. Perdón. Y Anita dice, el lunes fui al banco y una mujer estaba muy alterada, se peleó con todo el mundo, parecía una puesta en escena, me retiré por momentos, pero era inevitable, me hizo mal. No sé por qué, es verdad, eso que decís. Bueno, eso es lo que trato de transmitirles y de invitarlos a
a correrse, a no ser parte cuando puedan, y como dijo Ernesto, sin duda, cuando haya que intervenir, hay que intervenir. Sepan que la teoría nos invita a intervenir cuando hay alguien que puede pasar la mano. Sí, sí. Vos calcula que es parte de mi trabajo a veces cuando tengo temas de violencia familiar, es decir, necesariamente, a veces no gritar, pero hay que ponerse, a mí una vez me golpeó uno que era violento y evidentemente en medio de tribunales y no tenía más remedio que reaccionar de forma no tan suave con él, evidentemente, porque me lo tenía que sacar de encima. Entonces hay momentos que tenés que hacerlo por un tema de justicia inclusive, ¿no? En defensa propia, Silvia, está todo permitido también, aclaremos, ¿no? Cuando lo que está en juego es la integridad de uno tiene que defenderse y también es obligatorio defenderse en esos términos. Claudio. Volviendo a lo que decías vos de Israel, yo una vez le pregunté a un familiar que tengo allá, que vive hace 40, 50 años, digo, ¿cómo se hace para no irse a las manos por la forma de hablar, de discutir, en el tránsito te putean? Es duro, es duro. Y dice que las reglas son muy duras. Si vos tocas a una persona, aunque tengas razón, vas preso y te cae la ley con todo. Creo que esa es la solución por la cual no hay peleas y demás en Israel. Sí, yo te agrego algo en eso. Es cierto, y me tocó ver en Israel 2 personas en la calle, cara con cara, ¿vieron cuando se ponen a los gritos 10 minutos sin parar? Pero después cada uno se fue para su lado. No se tocaron. Y me tocó ver conflictos de tránsito que son muy habituales. Los israelíes manejan muy mal y también hay... está Mónica presente, no hablamos tanto de Israel hoy, pero manejan tan mal que siempre hay quilombos. Nunca vi pelearse en la calle a nadie. Y le agrego a lo de Claudio, al tema de las leyes, que son así tal cual como él dijo, que la gran mayoría de la población de Israel hizo el ejército. Entonces vos cuando estás en la calle no sabés si el otro es coronel, general, todos en su reserva, ¿no? En reserva. Entonces hay más respeto por eso. Porque todos están entrenados. Acá en la Argentina, acá queremos mostrar que somos guapos. Acá queremos mostrar, acá y en otros países, no solamente no es un problema nuestro, ¿no? En Israel no hace falta mostrar nada. La mayoría de la población hizo la tzavá. Entonces, por eso es que también eso los hace más respetuosos y distantes del otro. No saben quién es el otro o qué grado tiene en el ejército. Por eso a veces va una persona muy bien vestida, con una clase social que uno dice es el que en la Argentina se lleva el mundo por delante, y el chofer del colectivo le dice lo que le tenga que decir a la manera que se lo quiera decir, porque quizás el chofer del colectivo en el ejército es general o sargento y el otro es cabo. O no sé, dije cualquier cosa. Pero digamos, es una sociedad más igualada por el ejército también, además de más respetuosa del uso de la fuerza. Bien, les quería decir algo más. Entonces, un ítem es el rol del shohet. Y hay otro tema más que quería contarles, que es el rol de lo que se llama el mashgiach, que hace lo que se llama ashgaha. Estas 2 palabras son más difíciles de pronunciar, shohet lo dice cualquiera, que ver cómo le sale mashgiach o ashgaha. ¿Alguien sabe lo que hace un mashgiach? ¿Alguien sabe lo que hace un mashgiach? No Mashiach. Controla que respete el kashrut. Muy bien. Certifica el kashrut. Entonces, además de que hay animales permitidos y prohibidos, y además de que el proceso de faena lo hace un shohet, tiene que haber una supervisión rabínica del proceso de la producción de la cocina y del servicio de la comida. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué es tan caro comer kasher? Por esto. Igual en la Argentina, esto no es un chivo, ya tenemos por suerte un empresario judío muy importante que se está ocupando de que kashrut
no sea más prohibitivo por el dinero. Yarko, Todo aquel que quiera comprar carne, pollo, hamburguesas y salchichas kasher, puede hacerlo en Diarco al mismo precio, casi un poquitito más, que cualquier carnicería común. Todo con certificado kasher, con shohatim que hacen en la matanza, todo lo que estamos viendo acá, aplicado. Así que, sépanlo, el dueño de Diarco, entre otros lugares, también viene a Lambros, no solamente a Lambros, va a muchos lugares ortodoxos, pero también participa de Lambros, y es una de sus cruzadas. En realidad es una de sus magendiciadas, magendaviciadas. Es una de sus batallas para que más gente pueda acceder a Kashrut. Pero bueno, el rol del supervisor. ¿Saben cómo hace un supervisor para supervisar la Kashrut? ¿Y dónde empieza? ¿Perdón? Empieza revisando el lugar y los utensilios, ¿no? Empieza donde empieza el proceso de la alimentación. Desde que se recoge el alimento hasta que llega a la planta, está en la planta y llega... O sea, todo el proceso debe ser cuidado. Nosotros estamos más acostumbrados a los procesos aquí, ya en Capital, o en las plantas productivas. Pero hay algunos que están en los viñedos, para ver que todo el proceso de recolección de las uvas sea kasher. Pero si estamos acá en una planta productiva, lo primero que tienen que saber es que el que tiene llaves del depósito, de la fábrica, del lugar donde se procesa la alimentación, es el Mashiach. Y tiene que poder ir cuando quiera. Entonces, él entra cuando quiere a la planta, abre la planta, cierra la planta, para que nunca ingrese alimentos no permitidos y entren en contacto con los alimentos permitidos. Porque si vos te garantizás que se vendan todos productos kasher como materia prima, alcanzaría, pero no. Además hay que tener cuidado que en el proceso no entre en contacto nada. Entonces cuida ese proceso y cuida el envasado, y cuando todo eso es correcto, se pone un sello en el envasado. Entonces, todo lo que compres kasher debe tener un sello, y esa alimentación tiene que estar certificada. Es como si fuera el escribano de la comida. Por eso hay un viejo chiste malo, de los que suelo contar yo, que cuenta la historia de una persona que comía kasher, que era muy observante en su comunidad, y dijo un día: me quiero dar un gusto. No puede ser que me restrinja todo. Entonces se fue lejos y decidió pedir toda comida no kasher. Y justo tiene la mala suerte que el rabino pasa por la puerta del restaurante en el momento en el que el nieto está empezando a comer. Y el rabino ve por la ventana que tiene una milanesa a la napolitana con jamón y queso. Y dice: no puedo creer. Shloime, que viene a Torá, que estudia todos los jueves a la mañana conmigo, que es súper aplicado, que siempre sabe en qué versículo terminamos, que toma notas, que participa. ¿Cómo va a hacer esto? No, porque se quedó petrificado. El rabino no podía hacer su asombro, y vio cómo Shloime se comió la milanesa napolitana, jamón y queso, termina, se pide no sé qué puedo decir, un flan con rabas, no sé. Algo más, ¿no, kasher? Flan con dulce de leche. Sí, pero ya mezclamos carne con leche, quería buscar otra cosa más. Pero bueno, termina el postre y el rabino seguía en la puerta petrificado, no podía creer. Entonces termina de comer, paga, y cuando sale del restaurante, se lo cruza el rabino enfrente de él. Y el rabino sigue así, petrificado, con la boca abierta, y la persona dice: uy, rabino, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Hace mucho que está acá? Sí. Llegué cuando empezaste a comer, y te vi cómo comías la hamburguesa, la milanesa napolitana, y te vi cómo comías el flan de rabas, y te vi todo lo que comiste.
Y entonces la persona dice, entonces me quedo tranquilo, comí kasher porque comí con supervisión Por rabínica. eso. Ese es el rol, el lugar del Mashiach, el que supervisa y ve todo lo que comes. Perdón, Ernesto me dice que lo conté hace poquito. Perdón, no me acordaba y quería ilustrar. Pero es lindo escuchártelo contar otra vez. Gracias. Además, hoy agregaste algunas estocadas para nosotros. Las recibimos, te aclaro. No, nunca mando mensajes subliminales, yo, no. No fueron subliminales, justamente. Ok, bueno, ese es el rol del Mashiach, del que hace la supervisión rabínica, que es otro de los componentes de la comida kasher. ¿Puedo contar algo? Sí. ¿Puedo contar algo? Porque yo aprendí otra cosa hoy, ¿no? Con la Torá, esto de los animales tampoco tocarlos. Y hoy fui a la heladera y mi hijo trajo de la empresa, que ayer hubo una fiesta, unos fosforitos de jamón y queso. Y yo la verdad que desde que estudio Torá soy buena alumna y el jamón lo desterré de mi vida. Y fui a la heladera y puse el dedo y dije, no, esto no se come, pero lo toqué. Y así que también cometí un error, porque no hay que tocarlo, ¿no? Bueno, muy bien, pero no es grave, no es grave. Decí 3 Shema a la mañana y está. Fue hasta la tarde. La Torá. Tocalo durante la clase. No, eso es más difícil después de salir, ¿eh? Si lo toca antes de la clase, ya tiene que hacer otras cosas más. Bueno, el otro concepto que les quiero decir es cómo hace una persona hoy para comer kasher en el mundo moderno. El primer, digamos, lo primero que tiene que resolver es si quiere comer kasher como lo manda el mundo ortodoxo o quiere comer kasher como existe hoy como forma de vida más adaptada e integrada a la modernidad y al contexto que nos rodea. ¿Sí? Hay como una forma que se llama kosher style, estilo kasher, y que nace en Estados Unidos como una propuesta de vida en donde uno pueda cumplir con esta normativa, pero no aislarse. ¿Por qué? Porque si vos comés kasher estricto, como manda el mundo ortodoxo, no podés comer en ningún restaurante que no sea kasher. No podés comprar ningún tipo de elemento que no venga con sellito. Y no podés ingerir nada que no tenga supervisión. Por lo tanto, no podés ir a comer a ningún lugar que no sea restaurante kasher, o sea, la mayoría de los restaurantes no podés ir nunca en tu vida. No te pueden invitar a comer a nadie a la casa, porque si vas y esa persona no come kasher estricto como vos, no puedes entrar a comer ahí. Y entonces se vuelve... No podés tomar Coca-Cola que no sea kasher. No, las gaseosas no tienen problema, no tienen... lo que tienen algunas... A veces tienen... Coca-Cola kasher le pesa. Eso. Algunas tienen convenio para que sean kasher en Pesaj. El resto del año no es un problema. Les decía que el kosher style lo que propone es que comas elementos, comida, kasher, o bien porque están supervisadas, o bien porque no hay ningún ingrediente no kasher. Entonces vas al supermercado común, a cualquiera, a diario, y agarrás un paquete de galletitas, y mirá los ingredientes. Y si dice grasa vacuna, no lo comprás. Pero si dice grasa vegetal, no comprás. Y agarrás lo mismo con alfajor, y agarrás... Entonces, todo lo que no tenga ningún elemento en los ingredientes que sea no kasher, lo compras. Y vas a un restaurante que no es kasher y pedís una ensalada, una tarta, pedís un pescado dentro de los que se pueden, y listo. Ese es el modelo que uso yo. Ningún ortodoxo lo va a aceptar. Y no lo acepta por 2 grandes motivos, y por eso quería contarles esto, para contarles cuál es el otro paso de kashrut. El primer motivo es que si me ven a mí sentado en un restaurante no kasher, con la kippah puesta y siendo rabino, vos pasás por la puerta y decís, acá se puede comer porque es kasher, y entrás y te pedís un bife. Y pensás que si el rabino está comiendo ahí,
es porque el bife de ahí es kasher. Ese es un mundo de vuelta más ortodoxo. En nuestro mundo, ninguno de ustedes ve lo que yo hago o no hago para ver si lo hace o no lo hace. Y además, en nuestro mundo sabemos que el rabino come en cualquier restaurante y come lacto vegetariano en un restaurante y listo. Pero el segundo motivo... ¿Cómo? Pescado. Pescado se puede comer en cualquier lugar, con aletas y escamas. No hace falta que se lo mate al pez como hay restricciones con el ave y hay restricciones con la carne. El pez no tiene restricciones, se lo pesca igual que a todos. O sea, una persona que come kasher estrictamente puede comer un salmón sin problema, sin preguntar de dónde viene. Pero no salmón a la crema, con champiñón, no. Sí. Porque se junta con la leche. No, todavía no vimos No eso. hay problema. Pescado con leche se puede, pero espera que ¿Ah, no sí? llegamos a eso todavía. Ah. Quería contarles otro de los ingredientes de kashrut por el cual criticarían que yo coma en cualquier restaurante. Y tiene que ver con los utensilios, con los cubiertos, con el plato. Que si antes ese plato tuvo un bife de chorizo de cerdo y la persona lo comió y después lo lavaron y lo sirvieron y me traen a mí mi ensaladita en el mismo plato, el mundo ortodoxo considera que las partículas que pueden quedar en ese plato ya lo contaminaron. Y como se sirvió comida no kasher en ese plato, ya no lo puede usar para comer comida kasher. Y además, nadie me garantiza que en la heladera que guardaron la lechuga que yo no voy a comer, no estaba al lado de los fosforitos de jamón y queso que trajo el hijo de María, que estaban justo en la heladera al lado de la lechuga que yo comí. Entonces, como no me pueden garantizar que no estuvieron en contacto esos elementos y que el plato no puede tener partículas de una comida anterior, no permiten que uno vaya a cualquier restaurante. Ese es el motivo. Si vivís en Israel, es muy fácil cumplir todo. Cuando no vivís en Israel, todo es más complejo. Entonces nosotros preferimos vivir integrados en la sociedad, ser parte de la comunidad, transitar por los mismos lugares que la gente de mi comunidad transita y tener recaudos distintos. Y esto nos lleva al último concepto de estos que les quería dar, que es el que recién justo preguntaba María, y es que los rabinos estipularon que hay 3 clases de alimentos. Los de carne, que incluye la carne roja y la carne blanca, las aves, se llaman basarí, carnios. Los de lácteo, los de leche, que incluye todo derivado de la leche de vaca, se llaman jalabí, y todos los que son neutros, que se llaman parve. Y parve es pescado, parve es fruta y verdura, y parve es huevo. Entonces, el pescado, la fruta, la verdura y el huevo se puede mezclar con los de leche o con los de carne. Pero leche y carne no se puede mezclar. Algunos michiganes no mezclan pescado con leche. Y carne con pescado tampoco. Pero es un grupito, no es la norma más genérica y más habitual. Y vos fíjate que el vitel toné está hecho con carne y pescado. Atún y el pelleto. El atún es kasher y se puede comer sin problema. Y el atún y juntos. Sí, por eso dije, son algunos michiganes que no. La gran mayoría mezclamos la carne con lo parve o lo lácteo con lo parve sin ningún problema. Aclárame, ¿michigane qué es, loco? Sí, tal cual. ¿Yo soy una loca? No, estamos hablando de los ortodoxos que no mezclan esas cosas como religioso, por el tema religioso. Ah, ok, No, ok. algunos michiganes del judaísmo, de la religiosidad,
Le ponen Sí. más trabas a las cosas que las que están puestas simplemente Sí. por la Torá. A eso me refería. Bueno, entonces, ahora que agregamos esto de comer, no mezclar, con no mezclar surge toda otra dimensión que es la vajilla. Y entonces la gente tiene vajilla de carne y vajilla de leche para no mezclar nunca lo que les conté antes. Pero todo esto desemboca en un nuevo capítulo, que es el de las purificaciones. Claro. En hebreo se dice labriut. Surge todo el tema de las materias primas de los utensilios, porque hay que purificar o no purificar. ¿Por qué? Porque si vos tenés una vajilla para carne y una vajilla para leche, no podés pensar que nunca te vas a no equivocar. Te puede pasar que te equivoques. Entonces, si vos te equivocás, ¿cómo lo solucionás? Entonces los rabinos dijeron, hay vajilla que nunca puede ser cayerizada, y hay vajilla que sí. La vajilla que es porosa no se puede cayerizar, porque se mete entre medio y no sacas más. Entonces dicen que los platos de madera no son cayer, no uses nunca platos de madera, porque nunca vas a poder cayerizarlos si te equivocas. Y hay algunas cerámicas que le pasa lo mismo. En cambio, el vidrio o el metal es cayerizable. Y eso lo pueden cayerizar. Y entonces los rabinos empiezan a entender que el agua cayeriza, la tierra cayeriza o el fuego cayeriza. Y entonces cada elemento es cayerizable de una manera. Si vos pones un plato de vidrio, le tirás agua hirviendo, lo cayerizaste. Si vos tenés una parrilla y la querés cayerizar, la prendés fuego. Bueno, hasta acá los detalles. Ahora quiero cerrar con una razón que para mí es clave. El jueves que viene cerramos la lectura. Kasher es un intento de santificar tu comida. Los rabinos eligieron un momento, una actividad, mejor dicho, tuya, que hagas todos los días en forma consciente, varias veces por día, y que pueda ser un canal de educación. Kashrut es la propuesta pedagógica del pueblo judío para que vos 4 o 5 veces por día recuerdes. Primero, humildad. No como lo que se me canta, no como lo que quiero. Hay cosas que puedo y cosas que no puedo. Segundo, que 4 o 5 veces por día recuerdes que parte de tu desafío como ser humano es dominar tu instinto, es contener tu deseo irrefrenable. Cada vez que comes, lo ejercitas. Y antes de comer, preguntas, ¿puedo o no puedo? Y después, cuando algo no puedo, digo, no, esto no lo voy a comer. Y ese ejercicio cotidiano es súper educativo. Porque la vida es eso. La vida es saber que hay cosas que podemos y que no. Y que las cosas que no podemos, como ayer decíamos en Kabbalah, mientras no nos elevemos al nivel más elevado, que nos sale solo darnos cuenta que no debemos, mientras estamos en el mundo terrenal, en el mundo más común, hay que poder decir no y mantener ese no. Kashrut es una forma pedagógica para educarnos en ese sentido. Y siguiendo esa línea, uno podría decir que Kashrut no importa cuáles son las restricciones, importa que tiene restricciones. Porque lo educativo es que vivamos con límites, como nuestros hijos. Cuando crecemos con límites, crecemos mejor. Si crecemos sin límites, es un problema. Bueno, tengo otra ceremonia más de Tefilim, así que los dejo aquí y nos encontramos en la última clase del año el jueves que viene. Los espero. Chau. Shabbat Shalom para mañana. Gracias. Y Hag Sameach. Axamea. Por Zoom, ¿no? El jueves. Sí, igual que hoy. Ok.